Volvemos con más información. Hemos movido la sección de los comentarios para saludar a la audiencia. Recuerde usted, eh, también modificamos el horario del noticiero porque la gente ahora consume la información de manera diferente. La gente ahora es la que trae de alguna manera su preferencia de acuerdo al horario que ella quiere. Es prosumidora, no consumidora. No le impones al auditorio. Los auditorios cambiaron y por eso nosotros hacemos muchos productos y atendemos a todos los públicos en todas las plataformas y más allá de las fronteras. Les recuerdo, por eso estamos de 7 a 9 de la mañana con lo más importante y presentado de manera diferente. Le anuncio que vamos a estarle presentando también otros formatos de entrevista. En esta semana le tenemos ya, le diremos el viernes, el jueves haremos una entrevista importante también con un formato interactivo fuera de lo que fue la Ley 4 de la Unison, de lo que fue en el periodo de Manlio Fabio Beltrones, que fue lo que se dio hace ya más de veintitantos años. ¿Cuánto es? De hecho, casi más de 26 años. Frente a qué estamos en este contexto, le voy a presentar algo o también con un formato especial de Proyecto Puente, rompiendo los esquemas de manera diferente. No tenemos contacto, bueno, Renata Terrazas no nos está contestando, directora de Oceana México. Adelantamos entonces a Jorge Baruch, vocero COVID de la UNAM. Ahorita me voy con los comentarios de la audiencia, por estos formatos que hemos cambiado, pero todo lo leemos y todo lo atendemos, por supuesto. Porque hay indicios de una cuarta ola, dijo el secretario de Salud. No sé si tengamos el video ahí del secretario de Salud, de cómo lo dijo, de indicios de la cuarta ola, para que nos ayude a interpretar Jorge Baruch, sin caer en el estrés, en el miedo, en también estar machacando el COVID. Hay que aprender a convivir con esto y con mucho más. Y no es la primera ni la última que va a llegar y que haya vivido el mundo que hayamos vivido. Por eso es importante no caer en miedo, no caer en el miedo. Además, lo han advertido, no es tan agresiva ni va a ser tan agresiva como las demás. Lo han dicho, pero ahorita que nos confirmen los especialistas. Así lo dijo, por ejemplo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola. No quiero esto que pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije el otro. Esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad, mejor no los damos en cuenta, pero sí hay que tener el cuidado que ustedes ya conocen. Pues me decía el doctor Juan Manuel Quijada, quien respeto mucho por su calidad de trabajo, pero más por su calidad de sentimientos, que se estaba inaugurando este espacio. Y esto, haciendo un contexto a lo que ocurre en Europa, varios países de la región europea han comenzado a imponer nuevos cierres y tomar medidas ante el aumento de los casos COVID-19. En el caso de Alemania, donde la canciller Angela Merkel calificó de dramática la situación en vísperas de una reunión de crisis con líderes regionales. La situación actual de la pandemia en Alemania es dramática, no se puede llamar de otra manera. La cuarta ola nos azota con toda fuerza y aunque ya no haya una mayoría que defienda la prolongación del estado de emergencia, para mí no queda ninguna duda de que ese es el estado en el que estamos. Son los contrastes y los contextos nacional y mundial. Y aquí a nivel local, para darle ya el contexto y cerrar y irme con Jorge Baruch para que vea cómo está la situación. Por ejemplo, hay municipios que pasaron del semáforo amarillo. Hermosillo, Puerto Peñasco, Cajeme y Navojoa vuelven amarillo. Agua Prieta cambia a verde en la actualización del semáforo. ¿Cómo estás, mi estimado doctor Jorge Baruch, vocero COVID de la UNAM? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Igualmente, con este contexto nacional, internacional y local, ¿frente a qué estamos, Jorge? Sin caer en el miedo, yo decía, o tú eres el que interpretas. Bueno, estamos frente a definitivamente un alza de contagios y de pues un repunte de casos a nivel mundial por regiones. Ya se ha reportado en varios países, en Sudáfrica, en las varias regiones de Europa, ya están transitando hacia semáforos rojos. Antes se veía que estaban en semáforos amarillos y verdes. Y también ya comenzó a haber un repunte de casos importantes en Estados Unidos y Canadá.
Entonces México no será la excepción. México y América Latina en general también estarán pues entrando a una cuarta ola de contagios de manera global. Hay algunos países que ya van en su quinta o sexta ola. Pero bueno, también estamos entrando a una pues carrera por la vacunación en este sentido para pues convocar a una mayor cantidad de personas que no se han vacunado, que lo han por indecisión o por desinformación, a que se vacunen porque pues justamente esta cuarta ola de contagios se está estimando que tenga un impacto mucho mayor en la mortalidad y en la presencia de complicaciones justamente en las personas que no se han vacunado y que han tenido la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, pues el llamado es muy claro, tanto en Europa, en América del Norte, en América Latina, a los países que sí tienen acceso a la vacunación de manera que puedan vacunar a una gran proporción de su población, a que la gente pues vaya a estas campañas de vacunación masiva y se vacunen cuanto antes. Las cifras son muy claras, solamente el 32% de los rusos estaban vacunados a finales de octubre de este año. En Alemania, que hay una gran preocupación en cuanto a mortalidad, es porque precisamente solamente el 66% de su población está vacunada. España es uno de los más avanzados con el 80%. Entonces, esto aumenta la preocupación de que el impacto en la mortalidad y las complicaciones sea elevado, ya que pues ha aumentado en un 55% el número de casos en las últimas semanas. Aquí en México tenemos también ya un avance importante en la vacunación. Eso pues son buenas noticias porque quiere decir que estamos preparados mejor que las otras olas, las anteriores olas, para enfrentar esta pandemia que pues ya tiene a 75 millones de mexicanos por lo menos vacunados con una dosis o con 2 dosis, dependiendo de qué cifra queramos ver. 75%. 75 millones de personas 75 millones. Pues vacunadas. la mayoría. Ajá. Exactamente, bueno, habrá que ahí descontar a los que todavía no pueden vacunarse porque no existe en datos, ¿no? Por lo menos los menores de 17 años que apenas están comenzando las campañas de vacunación. Justamente en México esa es la preocupación, que los padres lleven a sus niños a vacunar de manera inmediata en cuanto esté disponible la vacuna, porque en este último mes, por ejemplo, que empezaron a vacunarse a los niños menores de 17 años y mayores de 11 años con comorbilidades, hubo una baja afluencia y baja demanda de vacunas menor de la estimada, de la esperada. Entonces, yo creo que este es un buen momento para pues convocar a esta población de padres con niños entre 11 y 17 años a que en cuanto esté disponible y sea la oportunidad, pues llevemos a vacunar a nuestros hijos para poder estar en mejores condiciones de hacer frente a una cuarta ola de contagios. Pero viene más agresiva. A ver, tengo que hacer un corte, Jorge, y me vuelvo contigo. ¿Sí me permites? Okay. Sí. Sí, estoy con Jorge Baruch Díaz, vocero COVID del UNAM. Del UNAM viene más agresiva, tenemos que vacunarnos, se puede viajar. ¿Qué podemos hacer para no entrar en miedo? Porque hay mucha gente ahorita que está preparándose para diciembre. De hecho, en Estados Unidos, nomás para poner contexto, Jorge, sé que estás escuchando, pero vuelvo para que tú respondas. Decía el alcalde de Nogales, Arturo Rino, no me acuerdo cómo se apellida. ¿Rino es? Algo así, tiene creo que es apellido italiano, pero nos decía hace 2 semanas o 3, creo que fuimos allá a cubrir, que ellos están estimulando incluso que la gente se vaya y vacune allá, porque quieren que la gente en el Thanksgiving Day que vaya y se reúna en el Día de Acción de Gracias, en la Navidad, quieren juntar a las familias. Es un discurso muy diferente. Vaya, en no salir, no viajar, no hacer nada. Por eso. Pero vuelvo, que nos conteste Jorge Baruch de la UNAM. Volvemos con más información. Le decía, ya llegó también Pamela Ibarra. Estoy hablando con Jorge Baruch Díaz, vocero COVID de la UNAM, sobre qué cuarta ola vendría y qué hacer y qué no hacer para no caer en miedo, Jorge. Es lo que estamos también impulsando, porque ya el miedo, yo estoy seguro que mucha gente también se ha muerto y del miedo, de no saber qué hacer, Jorge. Claro, bueno, sin lugar a dudas, el sentimiento de miedo es esperado, pero debemos de racionalizarlo, a recordar que el miedo nos puede llevar a cometer errores dentro de las decisiones. Las decisiones las debemos de basar
en información y evidencia científica más que en opiniones políticas o opiniones personales, ya que pues eso es lo que nos va a ayudar más. Entonces yo creo que, mira, aquí tú que me estabas diciendo de lo de Thanksgiving, ¿no? Sí, Antes del corte. bueno, sí, Yo creo que, bueno, lo ajá, que decían las autoridades, ¿no? De Nogales, exacto. exactamente. Entonces, yo creo que aquí tenemos ya varias herramientas que ha demostrado la ciencia que nos protegen en contra de esta enfermedad, sobre todo evitar casos complicados o muertes. Entonces, si estamos esperando reunirnos, pues lo más importante es tener la mayor cantidad de personas reunidas con esquemas completos de vacunación. Ya sabemos que las vacunas no generan una protección al 100%, pero tampoco generan una protección inmediata. Entonces debemos de esperar por lo menos 14 días después de haber completado el esquema de vacunación para poder reunirnos con seguridad. Ahora, tampoco podemos pretender que justamente la vacuna confiere una protección al 100% y debemos de estar movilizándonos con precaución y no desestimar las otras medidas que ya nos han demostrado ser eficaces, como por ejemplo el uso de cubreboca cuando estamos compartiendo el espacio público. Ahora tenemos que pensar también en que cuando nos vamos a reunir, sobre todo en estas temporadas de fin de año, pues se reúnen las familias, pero las familias tienen poblaciones mixtas. ¿Esto qué quiere decir? Pues van a tener poblaciones vacunados y poblaciones no vacunadas. Sobre todo me refiero a los menores de edad que apenas están vacunando. Entonces, si tenemos estas poblaciones mixtas de vacunados con no vacunados, pues los no vacunados también es importante que si se van a reunir, pues hagamos uso de las pruebas de diagnóstico, PCR, pruebas rápidas, para poder disminuir el riesgo de estar en contacto con personas, humanos, menores o mayores de edad, que puedan ser altamente contagiosos. Y el uso de los espacios en cuanto a la movilidad responsable, yo creo que ese es un término que es muy importante que los mexicanos tengamos presente siempre. Hay que promover el bienestar colectivo a través de la responsabilidad individual y esto pasa por los viajeros responsables. Entonces, si tenemos que vamos a hacer un viaje en los siguientes 14 días, en las siguientes 2 semanas, pues debemos de disminuir nuestros contactos durante 14 días previos al viaje, porque eso va a disminuir nuestra probabilidad de estar contagiados, ¿no? Tenemos que asegurarnos que a nuestro regreso también descartar que nos hayamos contagiado es muy importante, porque pues si nos vamos a reunir con nuestros seres queridos o con las personas cercanas a nosotros, debemos de ser responsables y evitar al máximo pues este riesgo de poder ser contagiosos a través de la vacunación y a través de los hábitos responsables. Ya sabemos qué lugares elegir. Hay que elegir lugares al aire libre, bien ventilados, o si vamos a estar en una habitación, pues que esté bien ventilada, y eso va a disminuir en mucho nuestro riesgo de contagio. Pero por eso, ¿puede viajar la gente entonces? Si tiene alguien pensado irse a pasar las fiestas a Estados Unidos, a otro estado, a otro pueblo, a otro país. Bueno, eso también es importante mencionarlo. Hay que tener estas precauciones de hacia dónde viajar y estar monitoreando las epidemias locales o hacia dónde vamos a llegar. Si nos están diciendo en Europa que la mitad, sobre todo la mitad de Europa del este ya está en semáforo rojo, está entrando en semáforo rojo, pues a recordar que no podemos desplazarnos de un lugar de menor riesgo a uno de mayor riesgo. Debemos de preferir siempre lugares de igual riesgo al que vivimos o un menor riesgo, ¿no? Entonces, semáforos verdes, colores azules en el caso de Estados Unidos, en el caso de los mapas de los CDC de Estados Unidos, colores azules en lugar de estados en rojo. Esos van a ser los que vamos a preferir para evitar entrar en mayor riesgo de contagio. La epidemia sigue, pero debemos de usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que ya las hemos usado en los años, pues en los meses pasados o en el año pasado, que son los semáforos, la vacunación, el cubreboca, la movilidad responsable y los espacios, elegir los espacios ventilados o al aire libre. ¿Vendría la cuarta ola más agresiva? La cuarta ola vendría similar a la anterior, obviamente con una mayor cobertura de la población vacunada. Dependiendo de qué país estemos hablando, pues es la proporción de población vacunada a la cual nos estemos refiriendo. Pero lo que no ha cambiado todavía, pero pudiera llegar a agravar a la cuarta ola, por ejemplo, pudieran ser las nuevas variantes que pudieran surgir. Esperemos que no sea así, pero recordemos que en cuanto más contagios se reporten, obviamente una mayor circulación del virus y una mayor probabilidad de mutar.
Hasta ahora todavía no ha habido una variante que supere a las anteriores en cuanto a mortalidad. Entonces la esperaríamos igual, pero con una mayor población vacunada esperaríamos una menor mortalidad. Esperamos, entre más vacunados, menos mortalidad. Y ahorita en el contexto mexicano, en el contexto sonorense, por ejemplo. Exactamente, en el contexto mexicano vamos muy bien. Afortunadamente los mexicanos son muy apegados a las recomendaciones del personal sanitario en cuanto a irse a vacunar. Tenemos una población que confía en la ciencia, en los científicos, en los médicos, a diferencia de otras poblaciones como Estados Unidos o Europa, en donde está siendo mucho más difícil convocar a la población para irse a vacunar, porque tienen este gran movimiento antivacunas, una gran escepticismo en cuanto a la credibilidad de los científicos, los médicos. No así el caso de los mexicanos, y eso nos está ayudando mucho a vacunar a una población muy importante de mexicanos ante este fin de año. Bien, pues ahí está la recomendación. Jorge, te agradezco mucho y vamos a seguir en contacto contigo. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio, bonito día. Entonces, y el mensaje es, síganse vacunando. Los que no se han vacunado, que se vacunen. Por ahí se reiría, Exactamente, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Saludos. Como dice Ceci Durán, ahorita nos veo, dice, puesta a vacunar a mi hija en cuanto comience la campaña para menores de edad.